Capital 830M, y tenemos el gusto de tener por la línea telefónica al diputado Jorge Triana. Él es diputado de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, el PAN. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes como siempre. Jorge, pues digo, el tema que es el evidente que tenemos que platicar contigo es sobre el atentado que hubo el viernes pasado y las repercusiones sobre el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que en mi opinión venía haciendo las cosas bien, quizá la única persona que venía haciendo las cosas bien en el tema del combate a la delincuencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, pues tiene muchas lecturas, creo yo. Primero que nada, hacer una aclaración con una decisión importante. Se quejando pues el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, todo este grupo que lo rodea, las administraciones anteriores y la guerra contra el narcotráfico, etcétera. Y Omar García viene de administraciones anteriores. Fue funcionario público en el gobierno de Felipe Calderón y también en el de Enrique Peña Nieto, y además dio buenos resultados. Entonces, bueno, pues esto descalifica estos dichos pues temerarios de entrada. Y en segundo lugar, pues viene también a aclararnos o recalcarnos de nueva cuenta que el crimen organizado opera en la Ciudad de México también. Lo hemos visto con la Unión Tepito, lo hemos visto con el cártel de Tláhuac, que además está aliado o concatenado al cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes presuntamente son los autores materiales de este atentado. Llama la atención lo aparatoso del atentado, con rifles de asalto, de alto calibre, que pudieron superar la corteza de blindaje de la camioneta del secretario, que se salvó de milagro. Llama la atención también que pues conocían la rutina o los horarios y las rutas de salida del domicilio del secretario. Es algo que me parece que hay que estudiar como una línea de investigación, y también que pues cerca de 18 personas están ya aprendidas. Me parece que 12 de ellas ya están en el reclusorio, pues ellas llegadas a este cártel de Jalisco Nueva Generación, y esto fue gracias a las cámaras del C5, gracias a las cámaras de videovigilancia que existen tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, y a una acción muy coordinada que se dio. Pero más allá de esto, creo que lo más grave es que se trata de una declaración de guerra pues del crimen organizado hacia el Estado mexicano, no al gobierno, al Estado mexicano. Y no es el primer acto que vemos. En las últimas semanas vemos también el asesinato de este juez en el estado de Colima, junto con su esposa, que además había estado involucrado en varios casos que estaban relacionados con el Mencho y con el cártel de Jalisco Nueva Generación, concretamente con su hijo. Entonces, bueno, pues creo que alerta roja para el gobierno, alerta roja para el Estado mexicano. Las cosas no se están haciendo bien, lo tiene que entender el gobierno. Aunque el presidente diga que seguirá con su misma estrategia, claramente está fracasando. Claramente el llenar de militares todo el país sin ninguna estrategia y sin armamento y sin permiso para usarlo no está funcionando. Claramente el utilizar la Guardia Nacional, que costó tanto trabajo sacarla y por unanimidad en el Congreso, pues simplemente para saciar el apetito electoral de Donald Trump y cazar migrantes para que no crucen la frontera norte, no está funcionando. El reunirse con la mamá de el Chapo Guzmán no está funcionando. Los abrazos no balazos no funcionan. Entonces esto tiene que ser la oportunidad del gobierno para dar un viraje, para dar un golpe de timón. Y bueno, pues aunque las señales son contrarias, esperemos que al final del día veamos un cambio de estrategia, porque pues la violencia puede ir escalando aún más. Perdón, Jorge, ¿te estás moviendo o algo? Porque de pronto no te escuchamos tan claramente. Ojalá y te pudieras poner en un lugar más estático. Jorge, mira, el tema que hablaste tú de abrazos, no balazos, estas políticas recientes nos dejan ya, y te hablo de los ciudadanos de la Ciudad de México en particular, porque hay estados que llevan un rato ya con este tipo de problemas. Nos está dejando en indefensión ante el cártel Jalisco Nueva Generación. Está ya sabemos que está presente, ya nos dimos cuenta. Esos balazos fueron a 5 cuadras de aquí. Pero ¿ya manda el cártel Jalisco Nueva Generación o sigue mandando el gobierno aquí en la Ciudad de México? No, mira, a ver, hay que ser muy claros. Desde hace buen rato hay una escalada de la actividad que lleva a cabo el crimen organizado, los cárteles
en la Ciudad de México. Recordemos el incidente del Bar Heaven hace ya algunos años, donde 20 jóvenes fueron secuestrados por la Unión Tepito, aquel operativo de la Marina, donde en la demarcación de Tláhuac lograron abatir a Lojos, en fin, bueno, este operativo que llevó a cabo el propio Omar García en la zona de Peralvillo, donde pudo capturar a 32 miembros de la Unión Tepito, y al otro día, extrañamente, 30 de ellos salieron por una mala integración del reporte policíaco y de la carpeta de investigación. En fin, vaya, creo que son ya varios incidentes que hemos visto que nos hacen ver que la Ciudad de México está viviendo una delincuencia de otro tipo. Ya no es nada más el asalto a mano armada, el robo a casa habitación, el robo de autopartes o de vehículos, el carterista en el metro. Ya estamos viendo delincuencia vinculada al crimen organizado y también pues relacionados directamente con los grandes cárteles de la droga, que el más fuerte en el país en este momento es el cártel Jalisco Nueva Generación, dirigido por el Mencho, que en su momento lo fueron los Zetas, en su momento lo fue el cártel de Sinaloa, en este momento es este cártel de Jalisco Nueva Generación y tiene sus tentáculos de poder en la Ciudad de México, no están exentos. Yo creo que esto es una respuesta muy grave a lo que acabábamos de ver. Mira, casualmente un día antes del atentado, la Secretaría de la Defensa sale a dar pelos y señas de cómo operaban los cárteles de la droga en el Valle de México, y al otro día viene este atentado, que bueno, de acuerdo a varias crónicas, tenía semanas planeándose, pero llama mucho la atención de que casi están empatados en tiempo. Creo que es de llamar la atención que se quiera cerrar los ojos, que el gobierno quiera seguir viendo esto que vimos como si fuera un logro, como le estamos pegando tanto al crimen organizado que atentan contra nuestro secretario. No, si hubiera realmente impartición de justicia, combate a la impunidad, un combate frontal a la delincuencia, esto no estaría sucediendo. No es un logro del gobierno, al contrario, nos habla de que hay impunidad y de que lamentablemente cada vez cobran más fuerza esos cárteles en la Ciudad de México, pero pues en general en el país. El cártel Jalisco se regodea, ¿no? Jorge, esto pareciera como si estuviéramos regresando a 1980, cuando cuando el cártel era el que tenía realmente el poder sobre el gobierno, el que manejaba por todos lados a los políticos. Pareciera que estamos regresando a esa época, ¿no? Pues mira, sí. Te voy a decir cuál es la diferencia de aquella época que tú mencionas, que es cuando realmente nacen los cárteles de la droga en nuestro país, a la situación que tenemos en este momento. A principios de los años 80 había un solo cártel de la droga. Se unieron pues todos los traficantes, todos los que se encargaban del trasiego de droga, para hacer un solo cártel, y un espacio, un asiento en la toma de decisiones de ese cártel lo ocupaba el gobierno, que pactaba directamente. Y sí, efectivamente, todas estas historias que escuchamos de Caro Quintero, etcétera, vienen de esa época, y ahorita estamos viendo una situación similar. Hay un cártel hegemónico, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, se disputa territorios en lo particular, en estados muy específicos, pero ya no hay esta guerra que vimos, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, que fue una guerra sin cuartel, donde los Zetas o el cártel del Pacífico en un principio se daba con todo contra el cártel de Sinaloa y se disputaban el norte. Ahora son sectoriales, son muy regionales las disputas, y hay un cártel hegemónico que claramente está en guerra contra el Estado mexicano. Entonces, bueno, yo no sé si esto lo estén leyendo en el gobierno. Pareciera que no, porque dicen que no van a cambiar de estrategia, pero realmente preocupa. Oye, Jorge, mira, el tema también de que, por ejemplo, cuando hay un vandalismo en una de las muchas manifestaciones que hay en la Ciudad de México, un vandalismo descontrolado, destructor, no tiene eso, no es eso también carne de cañón o una pequeña semilla para lo que en algún futuro pueden ser los sicarios de la Ciudad de México, y con el gran riesgo, es la otra parte de mi pregunta, de que haya en la Ciudad de México, lo que nunca ha habido, una guerra entre grupos delincuenciales que lleve a un bañadero de sangre permanente en la ciudad. ¿Se puede dar esto? Mira, por supuesto, con respecto a tu primera pregunta, por supuesto que todo el desgarramiento del tejido social abona a la violencia. Seguimos en las mismas condiciones que
porque el año 2006, 2007, 2008, que es de lo que tanto se quejaba el presidente de la República, seguimos viendo que un joven de 13, 14 años, pues le es mucho más sencillo para crecer en la vida el ser halcón y recibir un pago y luego ir creciendo hasta ser sicario y narcotraficante, que meterse a estudiar a la escuela. Lamentablemente es lo que está sucediendo, esta situación no ha cambiado, y todo esto que estamos viendo del vandalismo en las calles, pues de los anarcos, los grupos delincuenciales, por supuesto que abonan este desgarramiento del tejido social que hay que recomponer urgentemente, y que además supuestamente es un compromiso desde la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde luego no hemos visto cristalizar. Y sobre la pregunta sobre la guerra de carteles en la Ciudad de México, bueno, eso ya es una realidad, y quien no lo quiera ver pues está completamente ciego. Nada más recuerdo cuántos dueños de bares y de antros y de restaurantes en la Condesa han sido levantados. Recuerdo el asesinato de uno hace 4 años, esto ha venido escalando. Los 3 anteriores jefes de gobierno, incluyendo Andrés Manuel López Obrador, han querido ocultar esta situación, pero ahora está a la vista de todos. Las extorsiones, el ajuste de cuentas, la incineración o la quema de los mercados públicos. Ustedes recordarán, llevamos ya 3 mercados quemados deliberadamente porque pues no se caen con el pago de cuotas como vulgarmente se dice, entre ellos el más grande, que es el mercado de la Viga. Bueno, en fin, hemos visto una situación dramática de escalada ligada al crimen organizado, y pues ahí está la respuesta de los delincuentes. Omar García venía enfrentándolos con energía, por lo menos intentándolo, y pues ahí está la respuesta. Algo se tiene que hacer. Ahora, yo me pregunto, ¿le dotamos al presidente de la República de una Guardia Nacional que era pues su berrinche, era su obsesión, y que decía que con eso iba a cambiar la situación? La jefa de gobierno anunció con bombo y platillo que la Guardia entraría a la Ciudad de México para coadyuvar en labores de seguridad pública y combate al crimen. Yo le pregunto a las personas que nos escuchan, ¿dónde está la Guardia Nacional? ¿Alguien los ha visto? ¿Los ha visto hacer operativos? ¿Los ha visto recorrer las calles? Yo creo que nos están viendo la cara a este respecto, y pues tenemos que pedir un reporte de inmediato. Esta te la contesto yo. Están en Chiapas cuidando que no entren los migrantes a Estados Unidos. O peor aún, están en Tamaulipas cuidando que los migrantes centroamericanos no pasen la frontera norte. Tal cual, terrible. En todo el país. Pues muy bien, Jorge, te agradecemos muchísimo. El tiempo Muchas se nos gracias. agota desafortunadamente, pero te invitamos a que participes porque tu opinión y tu conocimiento es muy relevante para los que nos escuchan. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, un gusto. Hasta Saludos. Un abrazo. Gracias, Nos Jorge. vamos nosotros a corte. Continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 55 26 23 0057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook Un Espacio para Ti 830, en Twitter @unespacio